Saludos desde el Centro UNED Melilla. Ya saben, cada miércoles venimos a este centro que también nos acoge para grabar este espacio, los desayunos de la UNED a primera hora de la mañana, aunque ya saben los oyentes que lo escuchan a partir de la 1:10. Hoy compartimos charla y café con Nicolás Fernández Bonimesón, presidente de Autismo Melilla. Nicolás, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias por acompañarnos en esta mañana. Saludo a mis compañeros de informativos. Ima Calahorro, buenos días. Buenos días. Alejandro Ita, buenos días. Buenos días. Y a nuestro compañero de Popular Televisión, Jesús Muñoz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nicolás, bueno, es un mes que está siendo muy, muy especial el año entero, porque ya hablaremos, ¿verdad?, de todo lo que ha ocurrido este año y sobre todo bueno, positivo para vuestra entidad. Pero hace un momentito, antes de empezar a grabar, le preguntaba a Nicolás, siempre me lo dice, pero a veces se me olvida, Nicolás, ¿cuántos años lleva Autismo en Melilla? 18 años, que además habéis cumplido hace muy poquito, el 30 de enero. Efectivamente. Nicolás, hace 18 años, ¿qué te hace tomar esta decisión, la de meterte en este proyecto tan importante, pero tan complicado, sobre todo en los comienzos, ¿no? Sí, bueno, mi hijo lo diagnostican en el 99, en abril del 99, con 2 años y 4 meses. Y si ahora aún hay mucho todavía por hacer y por conocer en el mundo del autismo, entonces era ya... no había nada, o sea, las carreras que tocan con este tema, sanidad, educación, el autismo se tocaba muy de pasada y no se estudiaba. Y claro, pues a nosotros también nos vino, bueno, tiene autismo y esto. Lo que más me alarmó fue que el médico que me lo diagnosticó, un neurólogo en Málaga, puso una cara como diciendo, es lo que os ha tocado y tal, y ahí yo vi, digo, esto tiene que ser gordo, ¿no? Y bueno, pues empezamos ya a convivir con mi hijo, con Nico. Los inicios son difíciles, primero porque tú no lo asumes, te cuesta asumirlo, porque el autismo, a diferencia de otros trastornos de discapacidad intelectual, no tiene nada físico, no tiene ni nada físico ni ninguna determinación analítica, que cuando sale por debajo de 50 es todo por conducta. Entonces, claro, en cuanto hay alguien que te dice, bueno, no te preocupes que mi hijo también tardó en hablar y ahora no hay quien lo calle, tú tiendes a decir, bueno, a lo mejor yo estoy... Pero tú ya has visto, ves que hay cosas raras, ¿no? Sobre todo si has tenido otro hijo antes, que tiende a comparar. Entonces, bueno, pues me moví en el mundo del autismo, pues en servicios sociales, en colegios sobre todo, y casi todo tenías que pelear, o sea, cosas que estaban por derecho tenías que pelear. La inclusión antes estaba mucho menos metida, sobre todo en la mentalidad de los docentes. Poco a poco han ido más, prácticamente un padre que preguntara y que quisiera que su hijo tuviese lo más apoyo posible era un latazo para el colegio, ¿no? Y te dejaba un poco de... Y cuando Nico ya tuvo 5 o 6 años, yo entré en Aspanies, porque era cuando a esa edad se empezaba, y en Aspanies también se ocupan de personas con autismo. Y la verdad es que estuve muy bien, o sea, me acogieron bien, estaba muy contento con el trato que daban y tal. Pero yo veía que, claro, al ser algo mucho más amplio, todas las discapacidades intelectuales y todos los trastornos del desarrollo, yo veía que en autismo había que avanzar y se tenía que conocer, tenía que estar en la calle, primero porque los profesionales se formaran un poco y tuvieran curiosidad, y luego porque la gente empezara a saber lo que es, ¿no? Y yo ya veía que había un poco de necesidad de hacer algo. Por otra parte, casi todos los avances que se habían dado en temas del autismo, tanto a nivel asistencial como a nivel técnico y científico, habían partido de asociaciones de padres. Eran familias, incluso el que yo creo que todavía se murió joven, murió con 50 y tantos años de un ictus, pero todavía sigue siendo un referente en autismo en lengua hispana, que es Ángel Rivier, tiene algunos centros con su nombre. Empezó a estudiar autismo porque una madre de un niño con autismo, ahora será ya un adulto, le diagnosticaron esto y empezó a decirle, mira Ángel, ponte a estudiar esto, y llegó a ser una de las máximas figuras hasta de ahí. Y luego los servicios que había, algunos centros específicos, entonces yo veía que esto había que moverlo. Y lo intuía, pero claro, es que es muy complicado. Primero, montar una asociación es difícil. Luego, si tú no te mueves en el tema administrativo, yo soy de ciencias, yo soy profesor de matemáticas, de números vale, pero de papeles, no, yo estaba muy, muy ajeno, ¿no? Y luego, que con 2 hijos pequeños y trabajo, ya prácticamente todos los que me escuchen que han estado en esa situación ya están tienen todo el tiempo ocupado. Si encima una de las personas es muy dependiente, que tienes que estar encima para todo, mucho menos tiempo, ¿no? Pero yo vi que había que hacerlo. Entonces, precisamente el germen fue aquí en la UNED. Sí, yo he estado 12 o 14 años dando clase aquí en la Facultad de Informática,
y una madre con su hijo recién diagnosticado también se movió mucho, y entonces habló con una profesora de él, una maestra que es de las que tiene más bagaje en Melilla en educación especial y en autismo, que es Inmaculada Ramos del Reina Sofía, ya está para jubilarse, y le preguntó por el autismo y tal. Entonces ella lo puso en contacto conmigo, sabía que éramos dos que andábamos por ahí yendo al ministerio, yendo a otro sitio, yendo a estar moviéndote, y empezamos a reunirnos aquí un día en semana por las tardes, tomábamos un café en la cafetería, empezamos a hablar, y fue surgiendo, veíamos que nos habíamos enterado, pues una asociación no sé dónde, pues una asociación está por Málaga han hecho tal, y se nos ponían los dientes largos, ¿no? Porque queríamos como avanzar, tener la sensación de que está haciendo algo, de que va hacia un camino, no simplemente de que está viviendo el día a día sin saber hacia dónde va, ¿no? Y luego se nos juntaron algunas personas y tal, y ya lo decidimos un poco, hubo también un programa de estos que contratan en los ministerios o en las direcciones provinciales por planes de empleo por 6 meses, alguien, y contrataron a un chico en el Inserso y podíamos preguntarle dudas legales, y yo le pregunté de cómo se formaba una asociación, me trajo un taco de dossier, y ahí empezamos, y el 30 de enero firmamos, éramos 7 personas, pero una era una profesional, éramos 6 familias, no sé si 6 o 5, porque algunos igual firmaron los 2 padres, firmaron un acta de constitución, claro, tuvimos que mirar en internet, esto cómo sería, estaba empezando internet, ¿no? Hablamos de 2008, ¿no? Sí, hablo de 2008. Bueno, estaba quizás empezando internet, sobre todo me refería a cuando yo empecé con el diagnóstico, ¿no? Cuando empecé con el diagnóstico en 99, 2000, ahí casi no había, los buscadores y tal no estaban muy en boga. Y entonces firmamos la acta de constitución, vimos lo que había que hacer, había que inscribirse en delegación de gobierno, pedir, te lo decía la gente, allí en España me ayudaron también. Algún sector de España tenía como un poco de resquemor, porque no sé, parecía que como montar otra era como un poco de división y tal, pero nosotros siempre lo hemos planteado como complemento. De hecho, las primeras actividades que pusimos las puse por la tarde porque por la mañana hacía Spanies para no competir. De hecho, teníamos algunos socios comunes e incluso la gente de allí me ayudó en temas legales y bueno, y fuimos saliendo para adelante. Al poco yo tenía claro que habiendo una confederación nacional yo me tenía que meter ahí, digo, porque aquí quién sabe, si casi nadie sabe, si muchos profesionales como me conocían me decían, Nico, yo te puedo estar mareando, pero aquí en Melilla nadie te mete, es que nadie sabe en temas de logopedia, nadie sabe en temas de lenguaje de comunicación alternativo y tal. Y entonces nos confederamos en Autismo España para tener una guía y a partir de ahí echamos a andar. Sin local, sin dinero, sin trabajadores, 6 papás y una maestra, que les gustaba mucho su trabajo. Y bueno, de ahí empezamos poco a poco. Nos costó que las administraciones vieran que íbamos en serio y que era una necesidad para que ya te apoyaran con convenio. A lo mejor había subvenciones sueltas, pero eso un año te la dan, otro no. No puedes contratar a un trabajador diciendo, bueno, por un año, el otro ya veremos. Tienes que tener... Metimos una chica, una psicóloga, la primera que metimos, y de ahí empezamos, y ahora estamos más de 130 familias, 17 trabajadores, mucho más presupuesto. Y un local, ¿no? Y un local, sí, que acabamos de ampliar. Para trabajar. Yo te quería preguntar, porque bueno, tú lo conoces de primera mano cuando diagnostican a un niño, y en concreto si es tu hijo con autismo, más en aquellos años, ¿el personal sanitario os asesoraba correctamente? ¿Contabais con la suficiente información? Y en esa línea, ¿en qué refuerza la creación de una asociación, ese asesoramiento a los padres? Bueno, en temas sanitarios, el diagnóstico es casi, bueno, también es del aspecto sanitario, ¿no? La parte psicológica, son más psicólogos, o en algunos sitios son psiquiatras infantiles o neurólogos infantiles, pero muchos psicólogos también. No se sabía nada, incluso eso con buena intención, muchos pediatras te disuadían. Tú te preocupabas porque tú veías algo raro. Aparte, como padre, sobre todo si has tenido otro hijo, tú notas pequeñas diferencias que no sabes ni describir, pero tú notas que hay algo, ¿no? No te mira la cara, no se pone tan contento cuando llega a casa, como demasiado paradito, parece que no oye, pero de repente hay una musiquilla del dibujo que le gusta y ahí sí mira. Y en otro, pero no, tú vas viendo cosas raras. Pero muchos profesionales te dicen, mira, no te preocupes, tranquilo, que ya el niño hablará, sobre todo médicos de medicina general. Y el primero que me dijo la palabra autismo, que tenía una consulta aquí, era el antiguo delegado de gobierno, Abdel Malik, que era neurocirujano. Me dijo, te voy a mandar a Málaga un amigo mío y tal, por si hay algo de autismo y tal, que yo cuando luego me diagnosticaron caí en que él me lo había dicho, ¿no?
pero pautas cotidianas para el día a día, muy poco. En el Inserso, Manoli, una de las psicólogas que hacía atención temprana, esta mujer se puso a estudiar bien, contactó con gente buena, ella nos guiaba mucho, pero en temas sanitarios poco, y aún hay mucho que hacer, ¿eh? Yo entiendo que en temas sanitarios es muy difícil, o sea, si yo me pongo en la piel de un médico, o sea, tratar a una persona que no te puede decir lo que tiene, mi hijo le duele algo y se pone a llorar, y se puede poner a llorar por una tontería de una acidez o por una fractura. Yo lo llevaba a urgencia y lo tenía en brazos, llorando, y cuando entró tenía el pie roto. Pero claro, como no te puede señalar, no te puede decir, no habla, debe ser muy difícil. También los niños, por ejemplo, para hacerle un análisis, no se dejan, hay que cogerlo, hay que tal. Pues algunos profesionales colaboran más y otros menos. Nosotros una de las cosas que reclamamos es que haya, para los profesionales que tratan con nuestros niños, formación y formación obligatoria. Yo procedo de la educación, bueno, estoy recién jubilado, pero yo me considero profesor y se lo seré toda la vida, ¿no? Nuestra formación, una vez que accede al cuerpo, siempre tú eliges la formación, tú tienes que hacer un número determinado de horas y tú la eliges. No puede ser ahora, desde la óptica de padre y de la asociación, que un profesor de matemáticas de lengua en un instituto no tenga ni idea de las cosas básicas de un autismo, sobre todo de los niños que llegan a secundaria, que es un autismo ya a lo mejor con poca discapacidad intelectual, pero bueno, son algunas cosas que hay que saber. Sabiendo 5 o 6 cosas a lo mejor ya ayuda mucho al día a día, ¿no? Y no pasa por ser un niño raro. A mí me han dicho muchas veces, al final es que es flojo, porque ¿qué tiene? Tampoco tiene nada. Digo, no, ves que su cerebro funciona de otra manera distinta, que nadie se le ocurre a una persona con silla de ruedas decir, venga, échale valor y sube 2 escalones. Y pues le estamos pidiendo cosas que no puede hacer, que su mente procesa la información de otra manera. Entonces, falta un poco todavía más de información y eso, pero a tu pregunta, al principio, nada. En esta línea quería preguntarle, ya les cedo la palabra a mis compañeros, también es que ese apoyo psicológico, digamos, de profesionales, entiendo que también es necesario para los padres, porque cuando diagnostican a un hijo tuyo con autismo no te asesoran, surgen muchos miedos, preocupaciones, hay distintos grados, muchos niveles, y también todas las familias pues no tienen los mismos recursos, porque como tú has dicho, algunos niños necesitan muchos cuidados y hay padres que, por ejemplo, están ambos trabajando. Entonces, ¿cómo se lidia con eso? Sí, la familia está afectada en un doble sentido. En el sentido primero, que tú has dicho, de cómo actuar con tu hijo o tu hija, cómo ayudarle, cómo hacer lo correcto, cómo exigir lo que es conveniente para él, pero luego también personalmente. O sea, individualmente, primero, es un estrés el día a día, sobre todo cuando los niños son pequeños, porque le duele algo y no sabes qué le pasa, porque no come, porque a veces se quejan, parece una cosa simple, pero cuando pueden cogerlos, salen a la calle y tal, el padre o la madre van de compra, se tienen que ir a una tienda porque empiezan a chillar, no pueden hacer una cola. Son miles de cosas del día a día que te estresan, aparte de los pensamientos que te vengan, de esto cómo va a ir para adelante y cómo vamos a seguir. Al poco de empezar, que yo he estudiado un poco más, vi una estadística de que rupturas matrimoniales, el índice en familias con autismo era mucho mayor que en la población ordinaria, ¿no? Porque es un elemento que genera estrés. Muchas veces las personas no lo enfocan igual, hay algunos que a lo mejor en la pareja, uno que como que mira más para otro lado, a lo mejor por no aguantar el sufrimiento, otros que se implican más. Y nosotros reclamamos mucho que las familias tendrían que tener apoyo psicológico también, o un poco de respiro. Yo, por ejemplo, si me invitan a una boda a la que no puedo ir con Nico, lo tengo complicado, muy complicado, porque el proceso de otros padres en cuanto al cuidado del niño, aquí se invierte normalmente por mis compañeros del instituto. Cuando los niños ya van siendo mayorcillos y a lo mejor se van un fin de semana y los niños se quedan solos. El mayor tiene 13 o 14, la pequeña se quedan solos. Pues nosotros al revés. ¿Por qué? Porque cuando tienen esa edad, los abuelos son jóvenes y pueden hacerse cargo. Pero ya, cuando ahora mi hijo que tiene 29 y que las abuelas tienen 80 y tantos, están para cuidarla a ella. No están. Entonces, ahora tenemos menos libertad a lo mejor para ir a una boda o para ir un fin de semana o una gran reunión de amigos de la universidad fuera o algo así. Lo tenemos más difícil, tenemos que ir con él. Entonces, eso por ejemplo, ¿no? Y luego cosas más del día a día, es complicado. Y aprovechando también su cargo como profesor de matemáticas durante todos estos años, ¿cómo ha evolucionado la sensibilización en los institutos y en los colegios a lo largo de estos 18 años de la asociación? Ha evolucionado. Yo muchas veces, claro, como te centras en lo que hay que mejorar, algún responsable público me dice,
Pues no estás diciendo nada más que lo negativo, pero ha mejorado. Dios, sí, ha mejorado mucho. Lo que pasa es que tú quieres que se normalice todo, ¿no? Y normalizado no está. Pero sí que ha mejorado tanto a nivel de los profesionales como a nivel de los compañeros, de los niños en los institutos, ¿no? Y en los colegios también como padres, una cosa que a los padres nos hace mucho daño, yo quiero reclamar, porque todavía existen algunos maestros así, hay pocos, ¿no? Hay muy pocos, pero que cuando tú llevas a tu hijo al colegio, que sientes que deben ser tus aliados, porque saben un poco de autismo, porque deben saber más que el del barrio, que el del vecino, muchas veces notas que tu hijo es un problema para ellos y te ponen una cara. Cuando mi hijo tenía 4 años, me acuerdo en donde estaba en infantil, que había una maestra que me decía: dime que ha dormido bien, por favor dime que ha dormido bien, no me digas que ha dormido mal, que entonces no veo la mañana que me espera. ¿Cómo puedes tú? Si lo que hay que darles tranquilidad, decir, bueno, tú estás tranquila, que el niño va a estar bien, ya veremos cómo avanzamos. Tampoco yo soy partidario de que hay que darle falsa esperanza a los padres, pero sí de que se va a trabajar, de que los niños mejoran, y en cuanto a la aceptación de los compañeros, por si va por ahí, bastante. Ahí también chocamos con una cosa, que es que a veces los padres, por temor a que los niños se estigmaticen, ocultan un poco el diagnóstico, porque como no es un diagnóstico que se lleva puesto en la cara, y yo creo que eso tiene más aspectos negativos que positivos, porque tú atribuyes las conductas, digamos, extrañas, en el sentido de que salen del comportamiento neurotípico, a que la persona es rara, o la voluntad de la persona, ¿no? Y es a lo mejor porque no comprende la orden, no comprende un razonamiento largo. Cuando algo les gusta, antes lo hablábamos fuera de micrófono, son muy insistentes, no captan a lo mejor el lenguaje verbal, y si tú le estás hablando a alguien, tú enseguida por la cara notas si ya te estás pasando, o que se está aburrido, que no le interesa. Ellos no, y siguen. Entonces puede parecer un poquito más pesado. De hecho, en la campaña de este año, que se llamaba Menos juicios, más apoyo, hay un vídeo en redes sociales, para mí bastante chulo, y uno de ellos es un chico así hablando, y otra que está hablando con él, se pone como una tónica de un juez, una toga de un juez, y dice: qué pesado, ¿no? Porque uno de los rasgos que tiene, ¿no? O que chillan fuerte, o que te hablan con un lenguaje un poco pedante, parece pedante, no se adaptan a la jerga de los jóvenes. Los jóvenes van hablando de la jerga, de los temas que les gustan a ellos. ¿Cuántos chavales hablan de fútbol que no les interesa el fútbol? Pero como sus compañeros hablan de fútbol, pues ellos hablan del Madrid, ¿no? Todas esas habilidades no las tienen. Entonces es útil que sepan que es distinto, que se les explique un poquito, que se les explique bien, y los compañeros, cuando se les explica bien, la mayoría suelen acogerlo. Lo acogen más como hermano pequeño a lo mejor que como compañero, pero suelen acoger y se suelen portar bien. Y los profesores, bueno, pues hay de todo, pero cada vez existe más profesor que lo va entendiendo, que si hay que cambiar un poco su hábito. Me acuerdo también una maestra que me decía: es que cada vez que entra a clase ponía a la entrada muchos objetos para jugar con los niños de infantil de colores. Cada vez que entra a clase coge y los tira y tal, y cada vez que entra a clase y no consigo que no los tire. Digo, ponlo en alto. Si para él es superior a él el estímulo que tiene de coger y tirarlo, si no lo puede controlar, súbelo arriba, ¿sabes? O la asamblea que hacen en los colegios de infantiles, que primero se reúnen y tal, pues lo forzaban a los niños a estar ahí. No lo fuerza a estar ahí. Que al principio se acerca un poquito y hasta que se vaya. Luego otro poquito más. Luego, o sea, tener un poco de paciencia, de técnica. Entonces cambia un poco la mentalidad, cambiar un poco tu manera de dar clase o de pasar consulta en el caso de los médicos, por unas pequeñas características de la persona que no son culpa de ella, que es así. En otros casos lo hacemos y allí no. Además nos comentaba fuera de micro que el espectro autista es bastante complejo, es decir, sí. un niño puede tener autismo en ciertos aspectos y otro en otros totalmente diferentes, por lo tanto esa labor de sensibilización también parte de eso, ¿no? De entender que es complejo, que necesita una labor potente por parte de profesores y alumnos también. Sí, yo estoy seguro que todos los que llevamos ya un tiempo conviviendo con el autismo, que sin querer ya vas cogiendo un poco de lo que se dice ojo clínico, ¿no? Caemos en compañeros que hemos tenido en el instituto, en la universidad, que seguro que tenían algún rasgo de autismo. Lo que pasa es que, claro, como eso se lleva diagnosticando poco tiempo, pero el autismo al no curarse, existen personas de 40, de 50, de 60. Claro, las personas que tienen 60 hoy, hace 20 años cuando se empezó a diagnosticar bien, digamos, medio bien, tenían 40, ya eso
si encima no tenían una afectación grave de discapacidad intelectual fuerte y tal, pues pasaba por una persona rara, introvertida, que le gusta estar solo y tal, y no se le daba el diagnóstico. En Autismo España hay algún vídeo por ahí de personas que la han diagnosticado con 40 y tantos años, con una capacidad intelectual excelente y que se han visto muy liberadas con el diagnóstico. Y digo, joder, entiendo lo que a mí me pasaba, que yo no era rara, que yo no entendía eso, que eso me agobiaba. Los sonidos tienen los umbrales sensoriales, los tienen alterados. Normalmente perciben los sonidos, los olores y las luces como más intensas, ¿no? Entonces, pues claro, le molestan cosas que a lo mejor a ti no te molestan y a lo mejor no quieren ir a un sitio, pues porque perciben a lo mejor muy... A mí una duda que a veces me pasa, digo, no sé si a este sitio que estoy trayendo a mi hijo, que se está portando bien, lo está haciendo porque él no tiene alteración sensorial, por eso que hemos dicho de que hay mucha variabilidad, o porque es bueno, se adapta, pero el pobre está sufriendo, ¿sabes? Siempre te queda ahí la duda, da vuelta a la cabeza y tal, pero bueno, al final tienes que ir siguiendo para adelante, no te puedes cuestionar tantas cosas, pues si no, no vives, ¿no? Nicolás, apoyándome en la pregunta que le han hecho mis compañeros sobre el tema sanitario y tema de sensibilización en la educación, ha hablado también usted de una campaña en la que han lanzado. Ya son 120 familias, pero imagino que habrá familias que con esos prejuicios que tienen también, pueden tener, no dan el paso a abrirse a pedir apoyo a lo mejor a la asociación, en este caso. Sí, eso es verdad. Porque por eso que hemos dicho antes, porque el autismo no tiene nada que te obligue a aceptarlo. Y claro, un diagnóstico tan duro, pues los padres tienden a no aceptarlo. Siempre hay alguien que normalmente prácticamente siempre, por querer ayudarte te dice tranquilo, que no sé qué, que tal. Aquí también se lleva un poco en Melilla, menos cada vez más, pero yo al principio menos más. Mira que aquí, como estamos aquí cerca de Marruecos, mira que en Marruecos hay en un sitio que te dan unas hierbas que... ¿Sabes? Cosas pseudocientíficas que no tienen aval científico, o miran en internet tiene el lado bueno y el lado malo de que hay publica todo Cristo. Mucha gente no se preocupa del aval que tienen eso, ¿no? Hay muchas pseudoteorías, hubo un tiempo de que las vacunas todavía aún existen, de que causan autismo, eso no tiene ningún aval científico y está comprobado además que había una persona detrás con intereses económicos, ¿no? Ahora creo que hasta Trano, un asesor de Trano, ha dicho que con el control del paracetamol se van a aliviar los casos de autismo. Una persona con esa relevancia social, o sea, se hacen muchas salvajadas. Y claro, las personas pues muchas veces tienden a agarrarse a eso. Hay gente también que saca mucho dinero, porque los padres, un padre por un hijo hace de todo. Y si te pintan algo como una terapia, te dicen, bueno, por probar no pasa nada. Pues sí pasa, porque has perdido un tiempo, has forzado a tu hijo a lo mejor a hacer una terapia muy intensiva, que eso no tiene aval científico, has perdido dinero y has perdido un tiempo tuyo mental en tu evolución como persona, de ir aceptando poco a poco la discapacidad de tu hijo, ¿no? Hace poco alguien le decía, en lo de Princesa de Girona, con mucha gente que me preguntó y tal, pero cierto, estuvo muy bien porque mucha gente me preguntó sobre autismo ya, ¿no? Fuera de Melilla y tal. Le decía, yo un poco lo que he cambiado, te puede valer como ejemplo el que al principio yo decía, ¿por qué Dios me ha mandado esto? Y ahora ya digo, ¿por qué Dios se lo ha mandado a Nico? Ya yo me considero como más integrado en el tipo de vida que es con él, lo acepto un poco como él es así, si no tuviera autismo no sería él, no sería mi hijo. Y lo voy aceptando las dificultades que tiene, que os he comentado, y ya me preocupa más por él, porque al no tener posibilidad de expresión, él no tiene lenguaje. Muchos niños que sí tienen lenguaje, otro que tiene lenguaje pero no es funcional. Oyen algo y te lo repiten literalmente, se aprende un trozo de película literalmente, pero ni sabes lo que te están diciendo y a lo mejor son incapaces de pedirte agua, pero a lo mejor sí te dicen el diálogo de Mary Poppins entero. Es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Pues eso, el no poder comunicarse, el no poder decir, me duele aquí, o estoy cansado, por favor no me den más comida, o yo qué sé, miles de cosas, tengo frío, ponme más, o mi hijo hay noches que se despierta muchas veces y por la mañana, ¿qué hacemos? Ha sido por calor, pues a veces le quitamos un poco, mi mujer más friolera que yo, ella le quita manta, yo le pongo, no sabemos qué es lo que le ha pasado, si ha tenido una pesadilla, no lo sabe, si le duele algo, si simplemente es que ha dormido más siesta, ese tipo de cosas, por él sobre todo, por la dificultad que tiene de no poder conectar y un médico y no poder decir, nos preocupa mucho más, ¿no? Entonces, para los padres es un aprendizaje, ¿no? Continuo, claro, la convivencia, continuo, ¿no? El día a día, aprendizaje ¿no? de técnica y aprendizaje emocional e interior tuyo, ¿no?
a vivir con esa situación y ya está, y a quererlo como es, ¿no? Y a potenciar también las cosas buenas que tiene en el Princesa de Girona, a raíz de una entrevista que me hizo una compañera vuestra aquí en Melilla, de otra cadena. La que me entrevistó era una jefa nacional de esa cadena, ¿no? De deporte, y se lo comentó la de aquí. Y entonces, sin yo esperármelo, tenía un guión más o menos que me iba a entrevistar, me dice, Nicolás, ¿y podrás pasear con tu hijo de la mano por Melilla, no? Yo no me lo esperaba, pero bueno, ya contesté. Digo, claro, es que por supuesto que es deseable que no tuviera autismo, mil por mil, ¿no? Pero una vez que lo tiene también, como casi todo en la vida, tiene sus aspectos positivos, ¿no? Y le decía yo, anda que con mi hija, cuando tuviera 16, 17, 18 años, yo le iba a decir, Marta, dame la mano. Me decía, papá, ni te pongas aquí. Cuando iba a recogerla a los sitios, vete a la esquina de atrás, para que no me vea tan normal, conducta de adolescente, ¿no? Digo, pues con Nico, me ve entre una multitud de gente, se va escapando y tal, y me coge la mano. Digo, yo voy paseando de la mano con él, digo, a mí me encanta. Y a este le gustó, se emocionó, el público también aplaudió y tal. Bueno, como eso, muchas cosas positivas, porque al no saber engañar, son mucho más nobles. Tú notas que es verdad lo que... Cuando acogen a alguien por la calle, algún amigo mío, algún conocido y tal, digo, eso es que le has caído bien, digo, porque él no hace nada por cumplir. Él no dice, no, voy a darle un beso porque es la abuela, es la vecina, a él le importa un pito, porque no entiende de convenciones sociales. Luego, si se acerca, es porque le gusta y la atrae, y a la gente suele gustarle eso, ¿no? Y luego a efectos laborales, por ejemplo, que no hemos hablado, muchas veces se fijan en las dificultades de las personas con autismo, pero también tienen muchas bondades que no tienen otras personas, ¿no? Por ejemplo, en los trabajos sistemáticos son muy buenos, porque ellos aprenden una cosa y la hacen siempre igual. Boom, boom, boom. Son muy efectivos, no se distraen, no tienen la necesidad social de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu padre? Oye, tu novio, ¿qué tal? Ellos van boom, 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 boom. Eso se puede potenciar y eso no se valora. Se valora el que a ver, no tiene dificultades de relaciones sociales, el que digo algo y no se entera, el que se pone nervioso y tal, las dificultades, digamos, que tienen, ¿no? Pero también tiene algunas bondades que son, digamos, mejores en ese aspecto o no tan habituales en el resto de la población, ¿no? Y que no se valoran muchas veces. Yo le quería preguntar, en línea con lo que ha mencionado mi compañero Alejandro, de los diferentes aspectos que existen, y también en línea con esa dificultad que tienen a la hora de comunicar y también consecuentemente a la hora de detectar. Hace poco escuché una entrevista que me emocionó, en la que una madre decía que su hija tenía autismo y se enteró a los años porque en este caso su hija era muy inteligente y a lo mejor ya le decía, ay cariño, hablas raro, ¿por qué no hablas más como tu amiga? Y la niña se lo tomaba tan a pecho que empezaba a imitar exactamente la forma de habla de la amiga. Entonces dice, yo jamás me di cuenta de que mi hija tuviese autismo y tuve que lidiar después con esa culpa. Entonces te quería preguntar también pues qué mitos existen. Claro, sí, existen muchos mitos. En línea con eso se me ha venido una anécdota de... Claro, porque al principio, no lo he dicho antes, pero al inicio del diagnóstico me moví mucho fuera de Melilla también, viajamos mucho, mi mujer y yo viajamos mucho, los niños eran pequeños, más o menos la abuela y los abuelos estaban fuertes y un fin de semana se lo podían quedar y nos íbamos, un curso me acuerdo, fueron 8 fines de semana en Madrid de deletreo, uno de los mejores gabinetes de España, de los pioneros, que era dedicado a padres, un programa de comunicación dedicado a padres con varias familias de allí de Madrid, casi todo y de los alrededores, ¿no? Entonces nos contaban las terapias que hacían con su hijo, algunos con más nivel que el mío, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Entonces estaban contando que con un niño estaban trabajando habilidades sociales, ¿no? Entonces, pues los padres querían que él se relacionaran. Y entonces estaban trabajando para un cumpleaños que cuando le dieran un regalo, aunque no le gustase, dijeran qué bonito. Y estaban trabajando, lo trabajaron en terapia, trabajaban con el terapeuta, tal. Total, llega el día del cumpleaños, el niño le van dando los regalos. Qué bien, qué bonito, todo perfecto, hasta que le dan, es que hay que enseñarlo todo explícitamente, hasta que le dan uno repetido, que eso no lo habían trabajado. Y dijo, este no, si este de aquí, todo lo que habían hecho al traste, porque hay que trabajarlo todo explícitamente. Una profesora universitaria con autismo, esa de capacidad intelectual intacta, o sea, y al tener autismo daba conferencias por todo el mundo. Contaba que para regular la distancia a la que hay que hablar con una persona, porque tampoco le sale. Esto no sale a nosotros nada más que por estar vivo, no te pegas la cara a nadie, ni te vas a 2 metros para hablarle. ¿Quién te enseña eso? Nadie, pero te sale. Pues a las personas con autismo no le sale. Esta chica se entrenaba, iba a un sitio de los que se abrían las puertas, a un supermercado, a un aeropuerto,
y justo el momento en el que cuando te acercabas se abría la puerta, alguien le había dicho, esa es la distancia a la que tienes que hablar. Y así se entrenaba y ya reguló esa distancia, ¿sabes? Todo es muy explícito, muy... De alguna manera como que se pierden esas habilidades innatas. Eso es, hay que enseñarlas explícitamente. Las habilidades que nosotros tenemos con el hecho de nacer nada más, eso que he dicho antes, de las conversaciones, el tipo de lenguaje. Ellos aprenden un lenguaje, aprenden el lenguaje correcto y es el que utilizan. Y a veces eso es a lo mejor un poco pedante para la edad, pero es porque conocen que eso se llama así y no tienen habilidad. Los dobles sentidos. La ironía, el sarcasmo. Claro, tú le regañas a un niño en clase y le dices, hombre, qué bonito, que está estudiando otra asignatura, ¿no? Hombre, qué bonito lo que está haciendo. Y una persona con autismo te dice gracias porque te crees que lo está elogiando, ¿no? O qué bien lo que está haciendo, vale, gracias, ¿no? No cogen la ironía porque no les sale innato, no, y a lo mejor tienen un nivel intelectual que hablando, no sé si tú o el compañero ha mencionado lo de los mitos, uno de los mitos que existe es que las personas con autismo son muy inteligentes, eso es totalmente falso. Hay personas de hecho hay muchos con mucha discapacidad intelectual, hay algunos que sí son muy inteligentes, pero como en toda la población. ¿Qué sucede? Que las personas con autismo, uno de los rasgos que están incluidos en el diagnóstico de autismo es que tienen unos intereses muy concretos y muy repetitivos. Cuando algo les interesa son muy machacones. Entonces, claro, si algo les gusta, se enfocan mucho en eso, leen mucho, estudian mucho, son muy machacones en eso, entonces se hacen muy buenos en ese aspecto, ¿no? Y se dice que son muy inteligentes, pero no necesariamente. Y además, si siempre destacan en áreas que no exigen relaciones sociales. Por ejemplo, hay músicos que se dice que hay artistas, informáticos, todo lo que exige ya una relación social, una habilidad de aquí suelto, aquí tiro y tal, un profesor, un militar, todas esas no son las profesiones más adecuadas porque por mucho que te enseñen habilidades hay muchas que no te pueden enseñar y que te dificultan la tarea, ¿no? Decía al principio que este ha sido un año, bueno, está siendo un año muy muy especial para autismo. Ya nos ha comentado Nicolás, bueno, esa experiencia, ¿no? Cuando fue al recibir el premio de la Fundación Princesa de Girona por los valores en cuanto de los jóvenes deportistas, ¿no? Uh-huh. O sea, destacando una labor ahí que hacéis desde una entidad en una ciudad como la nuestra, ¿no? Fue toda una sorpresa. Sí. Y quizás sea, bueno, pues esto lo más positivo, ¿no? Que os ha pasado recientemente, pero Nicolás, cada 2 de abril, que hace muy poquito, pues fue el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. ¿Qué hace falta? ¿Más investigación, más concienciación, más sensibilización? Todo y más medios humanos sobre todo. Me centro un poco en educación porque es la área... Primero pilla el rango de edad donde más se puede mejorar, donde los cerebros son más plásticos, y luego porque los chavales pasan muchas horas en el cole, ¿no? Hacen falta mucho más medios. Ahora estamos en Autismo España y voy de vez en cuando a reuniones allí y hablo con compañeros, ¿no? La educación está transferida en toda España, de hecho del MEC solamente depende Melilla y Ceuta. Bueno, pues hay una diferencia abismal entre los medios en una comunidad y en otra. Por ejemplo, en el País Vasco están estupendos, o sea, tienen muy pocos niños por clase, profesores de apoyo, están muy bien, ¿no? Mucho horarios, adaptaciones para los chavales. Si luego en otras comunidades pues cuesta un poco más, ¿no? Entonces, ¿te he dicho del País Vasco y me he ido un poco? Sí. Pues de lo que se ha conseguido, ¿no? Y de los avances, de los logros. Yo preguntaba si hacía falta más divulgación, más concienciación. Sí, sobre todo hace falta muchos medios. En otras discapacidades son más medios técnicos, aquí sobre todo son más medios humanos. En los coles más profesores, especialistas, pero no solo profesores, sino auxiliares. Por ejemplo, hay niños que del aula de su clase al aula donde le dan clases de EPT se tienen que desplazar ellos solos. A lo mejor no saben moverse por el colegio, ¿no? O para yo que sé, les tienen dificultades para controlar el esfínteres, que haya suficientes cuidadores para cambiarle a los niños que no controlan el esfínteres. Hablando también de lo que se ha evolucionado, yo he tenido que pedir permiso en el instituto para dejar una clase e irme a cambiarle el pañal a mi hijo porque tenían cuidador hasta las 11. Como el niño le diera por hacer sus necesidades a las 12 y pico, me tenían que llamar, o a mí o a mi mujer. Mi mujer trabajaba en justicia, pues a veces nos llamaba uno, a veces otro.
y tenía que ir. Ya, afortunadamente eso no pasa, pero sí que a lo mejor hay pocos cuidadores, formación también, formación para que, bueno, no sea... las personas estén preparadas y no haya que tirar tanto de la buena voluntad de que ellos estudien, ellos se preparen tanto en educación como en sanidad. También hemos comentado antes fuera de micrófono o en el micrófono, no lo sé, que hay chicos que cuando van a hacerse un análisis la lían tremenda, y ahí pues depende un poco de la buena voluntad de quien te encuentre. Si los enfermeros y la enfermera o los auxiliares son sensibles, pues te ayudan, colaboran, ayudan al padre, porque es que eso para el padre casi muchas veces te sientes como que te culpan, y tú eres uno de los más afectados ahí, porque ves que no te pueden hacer la prueba a tu hijo, porque lo ves sufrir y tal, y te miran como diciendo, ¿por qué no controla al niño mejor, no? Bueno, todo eso que se vaya regulando y que se regule porque se le exija, no porque la buena voluntad de que te pille una buena persona y lo haga, ¿no? Por ejemplo, cuando Nico empezó en el 99 a recibir terapia en el Inserso de atención temprana, había 3 profesionales. Ahora hay muchísimos más diagnósticos, muchísimos más, sigue habiendo 3 profesionales. Con lo cual las listas de espera tienen que ser más grandes o la atención de menos horas, porque los números no cuadran. O sea, si hay muchos más niños con autismo y hay el mismo número de profesionales, la jornada laboral es la misma. Entonces, eso también se tiene que mejorar. Se habla de que hace falta un centro de atención temprana en Melilla. Eso se lleva hablando desde que yo empecé, pues que se haga también, ¿no? Una unidad de salud mental infanto-juvenil. Ahí no estoy muy puesto, pero creo que en el nuevo hospital ya se ha hecho, bueno, que los especialistas trabajen también coordinados. Eso a veces en algunas ciudades de la península lo hacen. O sea, si tienes que ir tú a varias pruebas, porque al inicio te hacen muchas pruebas, para descartar otras cosas, pues te las coordinan. No te cita el del oído para un lado y el psicólogo para otro, te las ponen todas el mismo día para que tú hagas el viaje y tal. Ese tipo de cosas, que las listas de espera prioricen a los más afectados, a los niños más afectados, a los niños que no pueden estar, y otros niños que te aguantan sentaditos, ¿no? Pues no porque hayas llegado el último tienes que quedarte el último. Si tú estás mal y en eso, bueno, vamos a meterlo antes, ¿no? Para evitar al niño sufrimiento. Y bueno, y luego algunas mentalidades, aunque la mentalidad también van cambiando, pues también algunas mentalidades. En autismo se necesita mucho más personal que en otras discapacidades, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, va a Spanies, con la cual tengo una relación excelente. Mando un saludo aquí a tanto a los profesionales como a los directivos. Pero, por ejemplo, cuando él iba a ocio allí, que ahora por circunstancias no va, eran para un grupo de 14, 15 chavales, había 1 o 2 monitores. En mi asociación, para un grupo de 14, 15 chavales, tengo que tener mínimo 10, 12 monitores. Porque los niños, primero hay que estar más encima, tienen más hiperactividad. Luego, a los niños, si quieres que hagan alguna actividad, hay que regularle, hay que llevarle la mano. Al principio, cuando no saben hacer algo, tienes que llevarle la mano hasta que al final y tú hacérsela. Luego le vas quitando ayuda desde el final. Le haces todo y que él haga al final. Luego le vas quitando ayuda poco a poco. O sea, necesitan muchos más. En el Día del Autismo que pude escaparme esta vez a Madrid a un acto nacional en el Congreso de los Diputados, normalmente no voy porque coincide con el de aquí, pero este año, como se ha desplazado por ese Jueves Santo, un señor al que le han dado un premio por toda una vida en autismo decía que en el centro residencial específico para personas con autismo, donde estaba su hijo en Madrid, había 50 residentes y había más de 90 profesionales. ¿Por qué lo necesario? Aquí, como no tenemos ese centro específico de autismo, no sé, va a ser difícil. Ojalá se consiguiera, porque el autismo necesita una especificidad, pero aquí en Melilla, sea una única ciudad, a la vez más discapacidad, es más difícil. Pero la península, uno de los problemas que tienen es que el dinero que te dan a lo mejor por residente no cubre las necesidades que tiene. Entonces, las asociaciones, esto lo cogen normalmente asociaciones. ¿Por qué? Porque si te dan 1.000 euros, por ejemplo, por plaza, y sale 1.200, la asociación se busca la vida para sacar otros 200 como sea. Y si te lo coge una empresa privada, como el normal, tiene ánimo de lucro, se queda 100 por su beneficio y mete 900 en la plaza. Pues eso es normal. Entonces muchas de estas las tienen asociación y tienen problemas de eso con financiación, que no les llega, que tienen que pagar a las personas con autismo, a los profesionales y tal. Entonces, por ahí he empezado. Muchas veces te dicen, ¿tú necesitas tanto dinero para cuántas personas? ¿Para 3? Todavía hay algunos políticos que tiran de números. No, es que no es de números. Es que son esas necesidades. Bueno, eso pasa en muchos sectores, ¿no? Mi hija es oncóloga y la medicación, por ejemplo, oncológica es mucho más cara que el resto de medicación, y también en el hospital tienen problemas porque no tienen los dinero que lleváis. Vamos a ver, pero si la quimioterapia de una persona se lleva 20.000 euros en una semana a lo mejor, si otra pues aquí pasa en ese sentido a otro nivel. Lo mismo, pues si necesitas más profesionales, pues no pueden medir porque hay 4 usuarios. Si 4 usuarios necesitan eso, pues eso es lo que hay que dar, ¿no? Declarar de necesidades, no de claro, personas, ¿no? Claro.
Bueno, llegamos al final. Jesús, ¿tienes una pregunta? Sí, con respecto a lo que ha comentado de la financiación y de esa falta de recursos, recientemente la ciudad ha subvencionado a la asociación con más de 200.000 euros, Cultura con 63.000 euros. Educación. Sí, para sesiones y campamentos. ¿Tienen pensado abrir otras líneas de colaboración con la ciudad? Hombre, si surgen necesidades, sí. De hecho, la necesidad, el mantener los mismos servicios que tenemos, eso va creciendo año tras año. Por lo que hemos visto, el autismo no se cura. Entonces, nadie se va de la asociación. Cuando la asociación se creó, el mayor tenía 11 años y ahora tiene 29. Y sin embargo, hay nuevos diagnósticos. Entonces, un sitio en el que casi nadie se va y entran cada vez más grandes. Entonces, mantener los mismos servicios de terapia, de ocio que tenemos bastante. Antes, cuando va a la princesa de Girona, es que muchas veces hacemos cosas en Melilla y no le damos el valor. Fuera me dice, ¿y tú montas servicios de ocio para grupos de 20 y tantos niños con autismo? Digo, sí, ¿cómo lo haces? Digo, bueno, con voluntarios, con tal. Eso casi no se hace. O grupos de deporte amplios casi no se hace. Allí se dedican más a residencia, a colegio, a terapias individuales, a cosas con pequeños grupitos, salir con 3-4 niños para que aprendan el tipo de cosas, lo que hacemos aquí. Entonces, mantenerlo, ya nada más eso crean más necesidades. Y luego, bueno, pues de vez en cuando, por ejemplo, en formación es algo que al principio hicimos bastante y luego no hemos parado pues porque no han podido otras cosas, el atender directamente a la familia, pero la formación la consideramos muy interesante. Si por ejemplo nos surge alguna posibilidad de algún curso de traer gente buena, traer gente a Melilla, bueno, es caro por los honorarios porque hay que pagar el alojamiento y todo eso, pues de ahí pediríamos también que nos ayudasen en ese sentido, ¿no? La formación es importante para las familias, para los profesionales que puedan acudir, para sensibilizar la ciudad. La formación es importante. Entonces, aunque también educación para sus propios profesionales, cada vez hace más formación en autismo, pero la formación, cursos de ese estilo son importantes también. También queremos, lo que pasa es que contamos también con las dificultades familiares de nosotros y los profesionales, desplazarnos a sitios para ver cómo hacen cosas, sitios que llevan más tiempo que nosotros. Por ejemplo, nosotros desde este curso hemos empezado a hacer como una actividad de mañana. Pues los niños van cumpliendo la edad, con 21 años ya no pueden seguir en el Reina Sofía y se quedan pues muchas veces sin mucha oferta en la ciudad, ¿no? Aspania, que es un centro ocupacional, tiene ciertos requisitos y está también, hay mucha gente. Entonces este año hemos montado como una especie de atención familiar. Este año solamente hay 2 chicos, pero ya el año que viene hay 2 o 3 que van cumpliendo la edad. Bueno, eso en un futuro pues será algún centro de día o algo así. Bueno, pues ir fuera y también ver ideas de cómo lo están haciendo en los diferentes sitios, pues te ayuda mucho, ¿no? No es lo mismo ver algo sobre un proyecto que tú ir y tú preguntarle al que lo lleva, oye, ¿esto cómo hacéis? Cuando el niño se te escapa de aquí, o sea, cosas concretas del día a día, ¿no? También queremos hacer algunos desplazamientos en principio, y la formación, también hacer algo para padres, porque los padres muchas veces tienen muchas dudas muy comunes. Y las veces que hemos hecho escuela de padres, que algunas veces lo hemos hecho, es curioso porque muchas veces casi los padres cogen más información de otro padre que del psicólogo. Tú piensas que es el psicólogo el que te va a enseñar, pero claro, son todos que han pasado por la misma experiencia, algunos mayores, otros menores, algunos están empezando a quitarle los pañales. Ay, ¿tú cómo lo hiciste? Pues a mí me dio tal resultado. Claro, cosas que a lo mejor no te salen en el día a día y que ahí vas tratando los diferentes temas, o problemas de conducta, o para que los niños coman. Hay niños que son muy obsesivos a lo mejor con un color, entonces nada más que comen cosas amarillas, o al contrario, le pones algo amarillo y no lo quieren ni ver. Entonces, ¿cómo rompe ese tipo de cosas? No quieren fruta. Bueno, los problemas de alimentación son frecuentes cada vez más en todo tipo de edades, aunque tengan un desarrollo neurotípico, ¿no? Pero el autismo muchas veces se acentúa. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Podríamos seguir más tiempo, pero no es posible porque llegan los compañeros de informativos. Nicolás Fernández, presidente de Autismo Melilla, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en los desayunos de la UNED. Gracias a vosotros, porque esta labor también es fundamental. O sea, esto es un altavoz para que le vaya llegando a la persona que está en su casa preparando la comida, o la que está en el trabajo haciendo uno, que lo va oyendo, que a lo mejor en su bloque tiene a alguien y a lo mejor los padres les cuesta tirar para adelante, pues a lo mejor de alguna manera pues decir, mira, pues pásate por la asociación a ver, o que si no tiene nada, no pasa nada. Otra lucha que tengo también con los colegios, que no empiezan la intervención con autismo, aunque la orientadora a lo mejor está convencida de que tiene, hasta que haya un papel médico. Vamos a ver, tú empiezas a intervenir, si la intervención esta, si el niño al final no tiene nada, no, al revés le va a venir para bien, porque es una intervención individual, de que manejes la habilidad, eso no es nada malo. O sea, empieza antes, pues no empiezan hasta que haya un diagnóstico, pues esto igual.
Pues hoy hemos querido conocer la labor que realiza Autismo Melilla y por eso hemos invitado hoy a Nicolás, su presidente. Hasta aquí nuestro programa, hasta aquí Más de Uno Melilla. Ahora llega la información aquí a la sintonía de Onda Cero. Por nuestra parte nada más, tan solo desearles que pasen un estupendo miércoles.